Ya. Hermano, muy buenas noches. Agradezco a Dios primeramente por esta oportunidad que nos está brindando. En esta nueva oportunidad vamos a tratar un tema que se llama la pluralidad de las existencias. ¿A qué nos referimos con esto? La pluralidad de las existencias son todas las vivencias que estamos experimentando todos y cada uno de nosotros, tanto en el mundo espiritual y en el mundo físico. Recordarán, en charlas anteriores he tenido oportunidad de explicar lo de las ciudades celestiales en el mundo espiritual y la pluralidad de los mundos habitados en el mundo físico. Entonces, cada uno de nosotros en algún momento, en algún instante, hemos estado en el mundo espiritual, hemos estado en ciudades espirituales, como expliqué en una charla anterior. Hemos podido estar en ciudades de reposo y, ¿por qué no?, también en lugares en donde pues nuestro espíritu ha tenido que prepararse, ha tenido que evolucionar. Entonces, todo eso ha sucedido pues en el mundo espiritual. Todos hemos estado en algún instante en el mundo espiritual, ¿sí? Y luego, de acuerdo a los designios divinos, cuando ya nuestro espíritu estaba un poquito más evolucionado, en algunos casos, si no hemos terminado de cumplir nuestra misión en nuestra vida anterior, ¿qué pasó? Teníamos que regresar a la Tierra, ¿sí? A la Tierra o a un planeta similar, o sea, planeta de expiación, ¿ok? Entonces, y en algunos casos también, cuando el espíritu ya estaba más evolucionado, ya no necesitaba de encarnar en un planeta como el nuestro, sino pasaba a un mundo más elevado, a un mundo superior. Existe la pluralidad de las existencias, el ciclo, ¿no? El ciclo que estamos una época en el mundo espiritual y otra época en el mundo material, como estamos en estos momentos. Porque eso es lo que estamos experimentando. Somos seres espirituales, pero que ahorita estamos encarnados, ¿no? Estamos encarnados en este cuerpo y estamos teniendo una experiencia física. Y luego vamos a tener que desencarnar, ¿sí? Y volver al mundo espiritual. Entonces, ese ciclo, a eso se refiere la pluralidad de las existencias. Tiene que llegar un momento en que tenemos que romper ese ciclo. ¿Y cómo? Ya dejando de encarnar, porque ya nuestro espíritu también tiene que evolucionar y trascender a un mundo superior, a un mundo donde ya no tengamos necesidad de un cuerpo como este. ¿Se dan cuenta? Entonces, en eso consiste la evolución, ¿no? La evolución espiritual. ¿Ya? Al hablar de la pluralidad de las existencias, definitivamente tenemos que referirnos a la reencarnación, al dogma de la reencarnación. Es inevitable, tenemos que referirnos a la reencarnación. Y el dogma de la reencarnación, pues, ese conocimiento lo han tenido desde mucho tiempo atrás, no es algo nuevo. Desde el tiempo de Pitágoras, ¿sí?, ya se hablaba de la reencarnación. Desde la época de Pitágoras y de los antiguos egipcios se hablaba de la metempsicosis. ¿Qué cosa es la metempsicosis? Es una doctrina filosófica griega que decía que los elementos psíquicos se pasaban de un cuerpo a otro después de la muerte. ¿Ya ve? Desde tiempos inmemorables, desde tiempos antiguos, de tiempos de los egipcios, ya se hablaba de estos conocimientos, de la reencarnación, y no era un tema desconocido para ellos. Nosotros recién lo estamos asimilando un poco más, pero ya desde esa época se conocía, ya se hablaba de todo esto. ¿Por qué? Porque ya en esa época definitivamente han habido espíritus más evolucionados que han encarnado y que nos han ido enseñando poco a poco todos estos conocimientos, ¿no? Enseñando el dogma de la pluralidad de las existencias corporales, los espíritus renuevan pues una doctrina que nació en las primeras edades del mundo. Los espíritus nos la enseñan de una manera más racional
y más en armonía con la sabiduría del Creador, despojada de los accesorios de la superstición. Muchos problemas psicológicos y morales encuentran solución en la pluralidad de las existencias. A veces no entendemos algunos tramos o problemas psicológicos que podemos tener, pero cuando entendamos bien el principio de la reencarnación, vamos a entender también muchos tramos psicológicos que podemos adolecer en nuestra vida actual. Entonces, la enseñanza de los espíritus es eminentemente cristiana y está basada en la inmortalidad del alma, en las penas y recompensas futuras, en la justicia de Dios, en el libre albedrío del hombre y en la moral de Cristo, y por lo tanto no es antirreligiosa. En la Biblia, en el Evangelio, encontramos mucha información con respecto a la reencarnación. Vamos a comentar algunos casos rápidos. Sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿no? Le dijeron, los escribas dicen que es necesario que venga Elías primero. Jesús le respondió, Elías vendrá primero y restablecerá todas las cosas, mas yo os declaro que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que lo hicieron sufrir todo lo que quisieron. Así también harán ellos morir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos entendieron que Jesús les había hablado de Juan Bautista, puesto que Juan Bautista era Elías. Hubo pues reencarnación del espíritu de Elías en el cuerpo de Juan Bautista. Esa es una prueba definitiva, ¿no?, que hablan de la reencarnación. Desde tiempos bíblicos ya nos hacían conocer estos conocimientos. Claro, no nos hablaban directamente de reencarnación, pero a través de estos hechos llegamos a la conclusión de que sí existió la reencarnación. En otros pasajes bíblicos dice en San Juan, capítulo 3, Jesús le responde a Nicodemo, en verdad te digo que si un hombre no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El principio de la reencarnación se resalta pues en varios pasajes de la Biblia de manera explícita en el Evangelio. La doctrina de la pluralidad de existencias es conforme a la justicia de Dios. La Iglesia misma, con el dogma de la resurrección de la carne, enseña la doctrina de la reencarnación. Virgilio, un poeta romano, en su obra La Eneida, describe la purificación de las almas que tienen que beber del agua del río del olvido para poder reencarnarse. Nosotros sabemos, por los conocimientos espíritas, que cuando el alma o el espíritu, cuando va a encarnar en un cuerpo, pierde los recuerdos de su vida anterior, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, desde esa época, los antiguos romanos, ellos también conocían esto, porque lo describían en sus obras cuando dicen, describe la purificación de las almas que tienen que beber del agua del río del olvido para poder reencarnarse. Definitivamente, esto nos muestra que ya en esa época sabían que el espíritu, en el momento de encarnar, también se sufría una perturbación y ya olvidaba anterior, ¿no? Salustio, es un historiador romano, decía que la migración de las almas era probada por las aflicciones congénitas que sufren muchos seres humanos. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que los problemas psicológicos se trasladan de un cuerpo a otro después de la muerte. Ya ves, en esa época también conocían todo eso. Definitivamente estos conocimientos son antiguos, no son nuevos, son muy antiguos y que recién nosotros los estamos asimilando. Soportando pues la prueba de una nueva existencia es que el espíritu se purifica y al purificarse sufre una transformación. Todos hemos pasado por muchas existencias físicas y eso se llama reencarnación. Entendemos pues que la finalidad de la reencarnación es la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. En cada existencia, el espíritu da un paso más en el camino del progreso y cuando se despoja de todas las impurezas, ya no necesita las pruebas de la vida corporal. Y eso es lo que tenemos que apuntar nosotros. Tenemos que evolucionar espiritualmente para ya no necesitar encarnar en otro cuerpo.
sino trascender a un mundo más elevado, a un mundo superior. Un espíritu después de su última encarnación se vuelve en un espíritu bienaventurado, es un espíritu puro. Se entiende cuando ya pues logró su evolución adecuada, ¿no? Todos los espíritus tienden a la perfección. En la justicia de Dios les permite realizar en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. No estaría conforme ni con la equidad ni con la bondad de Dios el castigar para siempre a los que han podido encontrar obstáculos al progreso ajenos a su voluntad en el mismo medio donde fueron colocados. Aquí también es importante hablar de la encarnación en los diferentes mundos. En una charla anterior, cuando hablé de la pluralidad de los mundos habitados, ¿no? Recordarán, habíamos hablado de los mundos primitivos, los mundos de expiación, los mundos de regeneración, mundos felices y mundos espirituales. Todas nuestras diferentes existencias corporales no transcurren precisamente aquí en la Tierra, sino en diferentes mundos. Si el espíritu no está lo bastante evolucionado, puede revivir muchas veces en el mismo mundo, antes de pasar a un mundo superior. Todos los mundos son solidarios. Lo que no se hizo en uno, se puede hacer en otro mundo. Los espíritus pueden revivir corporalmente en un mundo relativamente inferior cuando deben desempeñar una misión para favorecer el progreso y aceptan con alegría las tribulaciones. En este mundo nosotros podemos estar pagando, puede ser por expiación o puede ser por una misión, por un designio divino, ¿no? Podemos venir acá a la Tierra, a un planeta de expiación, para cumplir una misión determinada, ¿ya? Que no es propiamente una expiación, sino una misión, ¿ya? Un espíritu, al pasar de un mundo a otro, conserva la inteligencia, pues no se pierde. Los espíritus necesitan de un cuerpo para poder actuar sobre la materia, pero esa envoltura es más o menos material, según el grado de pureza del espíritu, y en esto consiste la diferencia de los mundos que hemos de recorrer. No olvidemos lo que Jesús dijo: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con estas palabras? Hay muchos mundos habitados, hay muchas moradas. No, eso no iba a decir directamente hay muchos planetas, no, hay muchas moradas, pero se refería a los mundos, a los planetas, donde pueden encarnar los diferentes espíritus de acuerdo a su evolución, ¿ya? Los mundos son accesibles a los espíritus de acuerdo con su grado de elevación. Los mundos están sometidos a la ley del progreso. Todos los mundos, como la Tierra, estuvieron en un estado inferior y la misma Tierra experimentará una transformación. Lo que conversamos también en una charla anterior, ¿no? Nuestro planeta Tierra, que es un planeta de expiación, está en un proceso a convertirse en un planeta de regeneración. Existen mundos en donde los espíritus ya no tienen cuerpos materiales, sino una envoltura que es el perispíritu, y se hace tan etérea que para nosotros es como no existiese. Son los espíritus puros. La sustancia del perispíritu no es la misma en todos los mundos. Los espíritus puros habitan ciertos mundos, pero no están confinados en ellos como los hombres aquí en la Tierra, y más fácilmente pueden estar en todas partes. La Tierra es uno de los planetas del sistema solar donde los espíritus están menos avanzados, física y moralmente. El planeta Júpiter es el de mayor elevación espiritual, el planeta Júpiter de nuestro sistema solar. El Sol, nuestra estrella, sería un lugar de reunión de los espíritus superiores que irradian sus pensamientos a otros mundos inferiores a través del fluido universal. Varios espíritus que encarnaron en la Tierra dijeron estar encarnados en estos momentos en el planeta Júpiter. El planeta Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Y Júpiter es uno de los mundos más próximos a la perfección. Aquí hay un detalle importante, es una nota del codificador Allan Kardec.
anteriores sabíamos que Bernard Palissy, ¿quién es Bernard Palissy? Es un ceramista francés. Fue pintor sobre vidrio, alfarero, orfebre y escritor. De condición muy humilde, pero desarrolló muchas habilidades, ¿ya? Y luego por una nota de nuestro codificador Allan Kardec nos explica que este señor Bernard Palissy, que vivió en el siglo XVI, habita actualmente en el planeta Júpiter. Esta es una prueba de que espíritus evolucionados ya no tienen necesidad de encarnar aquí en la Tierra, sino encarnan en mundos más evolucionados. Y Júpiter es uno de los mundos que están más próximos a la perfección. ¿Ya? Entonces, ahí habitan, así como este señor Bernard Palissy, así como él, muchas otras personas que antes vivieron aquí en la Tierra y ahora están habitando en el planeta Júpiter, de acuerdo a informaciones de los espíritus superiores y a través de una nota de nuestro codificador Allan Kardec, que nos hace conocer esta situación muy interesante, ¿no? Con respecto a los espíritus que antes vivieron aquí en la Tierra y ahora, como están más evolucionados, habitan en planetas más evolucionados como el planeta Júpiter, ¿ya? Y así como Júpiter, hay otros mundos también evolucionados donde están viviendo actualmente muchos espíritus que ya lograron pues un grado de evolución y que antes estuvieron aquí en la Tierra también. Al hablar de la pluralidad de las existencias, tenemos que hablar de la transmigración progresiva. ¿En qué consiste esto? No olvidemos que al principio existe una esencia de espíritu sin inteligencia que se adhiere al mundo mineral, o sea, en las rocas que están incrustadas en el centro de la Tierra. Ahí radica, digamos, la primera esencia de lo que fuimos nosotros, una esencia de espíritu, ¿no? Nosotros como espíritus primero encarnamos en el mundo mineral, en las rocas que están en el centro de la Tierra, ¿ya? Luego hemos pasado al mundo vegetal y luego al mundo animal y finalmente hemos encarnado ya en un ser humano, donde va desarrollando la inteligencia. Al principio el espíritu encarnará en los mundos primitivos. Los espíritus en los mundos primitivos tienen pasiones. Su inteligencia apenas se está desarrollando. Las pasiones son señales de desarrollo, pero no de perfección. El espíritu, para llegar a ser puro, tiene que pasar por todo un proceso espiritual. Eso se llama la transmigración progresiva, ¿no? Lo que el hombre cree perfecto está muy lejos de la perfección. Lo que nosotros conocemos aquí en el mundo como amor digamos, es un puntito nada más de lo que es el verdadero amor. Pues no tenemos idea de lo que es el verdadero amor. Pues sí, conocemos un granito nada más de lo que es el verdadero amor, ¿no? O sea, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, ¿no? Ese es el verdadero amor, ¿no? El verdadero amor al prójimo. Entonces, hay cualidades que le son desconocidas al hombre y que no puede comprender en estos momentos. El espíritu debe progresar en ciencia y en moralidad, paralelamente, ¿no? O primero en ciencia y después en moralidad, pero lo importante es que el espíritu desarrolle la ciencia y la moralidad. La marcha de los espíritus es progresiva y jamás retrógrada. Las posiciones entre los hombres con frecuencia están en razón inversa de la elevación de los sentimientos morales. ¿Qué significa esto? Que hay personas que pueden tener cargos muy importantes, pero sin embargo, moralmente, espiritualmente, están muy mal, ¿no? Ponemos un par de ejemplos. Herodes tenía muy buena situación, fue rey, pero sin embargo carecía de muchos valores. Y Jesús, siendo una persona humilde, siendo carpintero, ¿cómo mostró? Es importante también hablar sobre el destino de los niños después de la muerte.
El espíritu de un niño muerto en edad temprana está tan adelantado como el de un adulto, a veces mucho más, porque puede haber vivido más y tener mayor experiencia, sobre todo si progresó. La duración de la vida de un niño puede ser para el espíritu que está encarnado en él el complemento de una existencia interrumpida antes del tiempo marcado, y su muerte generalmente es una prueba para los padres. El espíritu de un niño que murió en edad temprana vuelve a empezar una nueva existencia. También es importante conocer algunos detalles sobre el sexo de los espíritus. Los espíritus pueden ser hombres en una vida y mujeres en otra existencia. El espíritu escoge si encarnará como hombre o mujer de acuerdo a las pruebas que ha de soportar. También es importante conocer sobre el parentesco y filiación. Puesto que hemos tenido muchas existencias, el parentesco se remonta más allá de la actual. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a las existencias anteriores. La doctrina de la reencarnación no destruye los lazos de familia, haciéndolos remontar a las existencias anteriores, más bien los extiende y los refuerza. Dentro de esta pluralidad de existencias también es importante conocer las semejanzas físicas y morales. El cuerpo procede del cuerpo, dice, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de razas solo existe consanguinidad. Cuando hay semejanzas morales entre padres e hijos es porque son espíritus simpáticos. Los espíritus de los padres tienen la de sus hijos por medio de la educación. Los hijos malos son una prueba para los padres. Al hablar de la pluralidad de existencia debemos conocer los elementos del universo. El elemento material y el elemento espiritual son los dos principios constitutivos del universo. Todos los espíritus tienen el mismo punto de partida. Todos hemos sido creados simples e ignorantes. Ignorantes en el sentido que ignoramos muchas cosas, muchos conocimientos. Pero todos hemos partido de ese punto. El espíritu no tiene su origen entonces en la materia. Así como Dios creó mundos materiales, también creó seres espirituales. Sin esto, los mundos materiales no tendrían objetivo. Entonces, esa es la razón de que Dios creó tantos mundos, como dijo Jesús, mi Padre tiene muchas moradas. Entonces, creó muchos mundos, muchas moradas, justamente para que los espíritus puedan encarnar en estos mundos, ¿no? Antes que existiera la Tierra, los mundos habían sucedido a los mundos y el espacio ya estaba poblado de seres espirituales en todos los grados de adelantamiento, desde los que nacían a la vida hasta los que ya ocupaban un lugar entre los espíritus llamados ángeles. La existencia del principio espiritual es un hecho que no tiene más necesidad de demostración que el principio material. Lo que quiere decir que al existir los mundos, definitivamente existen automáticamente los espíritus. Porque para eso creó Dios los mundos, para que puedan encarnar los espíritus. Él se afirma por sus efectos. El principio material fue creado entonces para manifestación del mundo espiritual. La idea de la perpetuidad del ser espiritual es innata. Comprende que solo ahí está la compensación a las miserias de la vida. Definitivamente en ese mundo de expiación pues pasamos muchas tristezas, muchas penas, mucho sufrimiento, pero el espíritu, al entender que el espíritu es eterno, que es perpetuo, entonces un sufrimiento acá en esta tierra de expiación no representa nada pues, frente a la hermosura del mundo espiritual que nos espera, ¿no? El pensamiento y la inteligencia no son atributos de la materia. Sí, lógicamente, en el cuerpo no se genera el pensamiento ni la inteligencia, es en el espíritu. La materia es el objeto de trabajo del espíritu para el desarrollo de sus facultades. Por eso viene a habitarla, el espíritu viene a habitar el cuerpo, como el leñador habita el bosque, poniendo una comparación, ¿no? El espiritismo nos enseña la manera como se opera la unión del espíritu en el cuerpo en la encarnación. Esta
Este es un detalle importante. El espíritu, dice, por su esencia espiritual, no puede tener acción directa sobre la materia. Necesita un intermediario, que es el perispíritu. El perispíritu, pues, es una envoltura semimaterial y, como toda materia, procede del fluido cósmico universal, que sufre una modificación especial. El fluido periespiritual es, pues, el lazo de unión entre el espíritu y la materia. Cuando el espíritu está por encarnar en un cuerpo en vías de formación, un lazo fluídico, que no es más que una expansión de nuestro propio perispíritu, le une al nuevo ser hacia el cual se siente atraído por una fuerza irresistible desde el momento de la concepción. Son cosas maravillosas. Claro, nosotros no recordamos qué fuerza nos atrajo al cuerpo donde estamos encarnados, ¿no? Pero hubo una fuerza que nuestro espíritu nos llevó al cuerpo donde estamos encarnados actualmente. Y esos son los grandes misterios, cosas que debemos comenzar a aprender, a desarrollar, para entender el mundo espiritual, ¿no? Entonces, el perispíritu, que posee ciertas propiedades de la materia, se une molécula a molécula con el cuerpo que se forma. Interesante, ¿no? Si pudiésemos observar cómo el perispíritu, o nuestro propio perispíritu, cómo se unió a nuestro cuerpo que estamos habitando, molécula a molécula. Entonces, puede decirse entonces que el espíritu, por intermedio de su perispíritu, echó raíces en el nuevo ser, o sea, en nuestro propio cuerpo, como lo hace una planta, ¿no? A través de las raíces, ¿no? También se echan raíces, como su propio nombre lo indica, ¿no? Y es algo similar a lo que hizo nuestro perispíritu con nuestro cuerpo. Por un efecto contrario, por la desorganización del cuerpo, la unión que era mantenida por una fuerza activa cesa cuando esa fuerza deja de actuar. Entonces el perispíritu se desprende, dice, molécula a molécula, como se había unido. Esto es en el caso de cuando ya en nuestro cuerpo ya está desorganizado, está mal nuestro cuerpo y ya estamos prontos a desencarnar. Entonces también nuestro perispíritu se va soltando molécula a molécula de la misma manera como se unió. Así que la partida del espíritu no causa la muerte del cuerpo, sino la muerte del cuerpo es la que causa la partida del espíritu. El espiritismo, pues, nos enseña los fenómenos que acompañan a esta separación, que algunas veces es rápida y fácil, otras veces es lenta y laboriosa, penosa, según el estado moral del espíritu. En la encarnación, el espíritu, desde que está sujeto por el lazo fluídico que le une al nuevo ser, la turbación también se apodera de él. O sea, en el momento que el espíritu está encarnando, hay también una turbación, ¿sí? Porque estamos regresando a la vida física. Entonces la turbación se apodera, dice, del perispíritu, y así el espíritu pierde toda conciencia cuando nace la criatura, de modo que jamás el espíritu es testigo consciente de su nacimiento. Sí, pues jamás, ¿no? Nunca, en el momento que nace la criatura, el espíritu no es consciente de ese nacimiento, y por lo tanto ya olvidó las experiencias que tuvo en una vida anterior. En el momento que el niño respira, o sea, el primer golpecito, pues, que le da el doctor, ¿no? Cuando el niño nace, entonces el espíritu comienza a recobrar, dice, sus facultades, que se desarrollarán a medida que se forman y se consolidan los órganos que deben servir para su manifestación. Porque gracias al desarrollo de los órganos, nuestro corazón, ¿no? Y todos los órganos del cuerpo, entonces gracias al desarrollo de nuestros órganos es que el espíritu va a comenzar a manifestarse también, ¿no? Pero al mismo tiempo que el espíritu recobra la conciencia de sí mismo, pierde el recuerdo de su pasado, sin perder facultades, ni cualidades, ni aptitudes adquiridas anteriormente. Eso sí lo mantiene siempre presente, ¿no? Sus facultades, su inteligencia. Cuando regresa a la vida espiritual,
¿sí? Y ya este es el otro caso inverso, cuando ya el cuerpo otra vez ya pierde esa desorganización y el espíritu desencarna. Entonces, el pasado del espíritu se reproduce, dice, ante sus ojos y juzga si empleó bien o mal su tiempo. ¿Okay? Entonces, imagínense el momento que una persona desencarna, el espíritu ya al salir del cuerpo, ahí en ese momento puede tomar conciencia y recordar toda la vida anterior y lógicamente las experiencias que ha pasado en la última vida, evaluar lo que hizo, si hizo bien o mal. Ahí sí, toma conciencia de todo eso, ¿no? El espíritu es siempre él, antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. La encarnación entonces es solo una fase especial de su existencia, nada más. Lo que constituye el hombre espiritual no es su origen, sino los atributos especiales de los cuales está dotado cuando entra en la humanidad. Atributos que lo transforman y hacen de él un ser distinto, como el fruto sabroso es diferente de la raíz amarga de donde salió. A veces muchos nos esmeramos en poder conocer el origen del alma, ¿no? El origen del espíritu. Y en estos momentos, claro, no conocemos muchas cosas, entonces nos perderíamos y no podríamos entender muchas cosas. Por eso dice, lo que constituye al hombre, dice, al hombre espiritual, no es su origen, dice, no, sino los atributos especiales de los cuales está dotado cuando entra en la humanidad, ¿no? Atributos que lo transforman y hacen de él un ser distinto, ¿no? De la misma manera como un fruto sabroso y diferente a la raíz amarga de la que salió, ¿no? Porque la raíz puede ser muy amarga y no por eso vamos a decir que esa fruta va a ser amarga, ¿no? La fruta es sabrosa, muy distinta a su raíz, ¿no? Algo así similar, ¿no? Puede suceder o sucede con nuestro espíritu. A medida que el espíritu progresa moralmente, se desmaterializa, o sea, se sustrae a la influencia de la materia, se depura, sus facultades se extienden mucho más. Como actúa en virtud de su libre albedrío, puede, en algunos casos por negligencia o por mala voluntad, retardar su adelantamiento y prolongar la duración de sus encarnaciones materiales, volviéndose en un castigo para él, obligado a comenzar de nuevo la misma tarea. Entonces depende pues del espíritu abreviar la duración del periodo de encarnación. Eso es lo que conversábamos siempre, ¿no? Que depende de nuestra evolución espiritual aquí en este mundo para que podamos encarnar en mundos más elevados, ¿no es cierto? Si no, siempre se va a repetir ese ciclo que hay que estar volviendo a la Tierra, que es un planeta de expiación, o también podemos encarnar en otro planeta de expiación, que no es necesariamente la Tierra. Hay muchos planetas que son similares a la Tierra. Entonces, de acuerdo a los designios divinos, podemos regresar acá o podemos ir a otro mundo de la misma categoría que el planeta Tierra, ¿no? Pero siempre el espíritu va a tener la oportunidad de mejorar, de aprender, de superar lo que no terminó de hacer en la vida anterior, ¿no? Y en eso consiste pues la gran justicia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios, que siempre nos va a dar una oportunidad de mejorar, de evolucionar. El progreso material de un planeta sigue al progreso moral de sus habitantes. Cuando un espíritu ha adquirido en un mundo el progreso que ese mundo le permite, puede encarnarse en otro mundo más avanzado, lo que conversamos hace un momentito, donde adquieren nuevos conocimientos, y así sucesivamente hasta que viven exclusivamente la vida espiritual, progresando ya en otros sentidos, gozando de la suprema felicidad, tal como comentamos
hace un momentito, tal como comentamos con el caso de los espíritus que antes vivieron aquí en la Tierra y gracias a su evolución espiritual ahora habitan en planetas más elevados, como el caso del planeta Júpiter, que hablamos hace un momento. Y así como Júpiter, que es un planeta elevado, también hay otros planetas así de la misma categoría, planetas superiores, planetas de regeneración, donde a eso debemos apuntar nosotros, ¿no? Mejorar nuestra formación moral y espiritual para ya no estar en este ciclo de encarnaciones, ¿no? Ya es como cuando estamos en el colegio, ¿no? Quinto año de secundaria, y ya tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para aprobar el quinto año de secundaria y pasar a la universidad, ¿no es cierto? Pero muchas veces no hacemos un buen año y tenemos que repetir en el último año. Y eso debería ser como una encarnación, digamos. Entonces, de eso se trata. Debemos evolucionar, tomar conciencia que como espíritu debemos mejorar nuestra formación moral, espiritual, enfocar nuestro amor al prójimo, ¿sí? Para poder ya desmaterializarnos, como nos explican los espíritus superiores. Hay que desmaterializarse, dejar de lado ya las cosas materiales. Que es un poco, claro, difícil, pero para eso estamos, ¿no? Para poder superarnos espiritualmente. En eso consiste nuestra tarea, ¿no? Desmaterializarnos, dejar a un lado ya la materia y preocuparnos más por el desarrollo espiritual, ¿no? Entonces, acá hay una parte bien interesante. Cuando ya evoluciona el espíritu, cuando ya pasó a mundos más elevados, hay una parte bien interesante que quisiera enfocar bien. Dice, a partir de esos momentos, estos fenómenos evolucionados son admitidos por el Todopoderoso y se convierten en sus mensajeros, sus ministros directos para el gobierno de los mundos, teniendo bajo sus órdenes a espíritus en diferentes grados de adelantamiento. Qué bonito, ¿no? Que llegue ese instante que ya como espíritus más evolucionados nosotros también tengamos a nuestro cargo la dirección o el gobierno de otros mundos, ¿no? Espiritualmente estamos hablando, para poder también dirigir a otros espíritus que también están en diferentes grados de adelantamiento, como momentos. Cuando se es un espíritu menos avanzado, nos incumbe ser simples operarios de una tarea material. En estos momentos nosotros sí somos como operarios de una tarea material. En un principio inconsciente, no tomamos conciencia de cuál es ese trabajo, ¿no? Pero poco a poco, después, por una forma gradual, vamos entendiendo esa tarea material, lo vamos entendiendo ya de una forma más inteligente. Como ustedes ven, por doquier hay actividad en el mundo espiritual, en ninguna parte hay ociosidad. En todas partes hay actividad espiritual. No hay un lugar que se diga, aquí están los ociosos, no existe eso. En todas partes hay una actividad espiritual. Todos tenemos una misión. Los espíritus similares se agrupan por analogía, dice, y por simpatía. Eso es muy cierto. Los espíritus, el espíritu entrega al cuerpo la huella de su carácter y procreando con estos cuerpos se forman las razas, tanto en lo físico y en lo moral, y así se forman los pueblos. Sí, pues, los pueblos que vemos, ¿no?, en nuestro mundo, así se formaron, ¿no? Espíritus que se unieron por analogía y por simpatía, y luego a través de la unión de todas las personas o de los espíritus encarnados se van formando las razas, ¿no? Y por consiguiente los pueblos. El punto más importante de la pluralidad de la existencia, pues, es la reencarnación, ¿no? El principio de la reencarnación es una consecuencia de la ley del progreso.
Sin la reencarnación, ¿cómo explicaríamos la diferencia entre el estado social actual y el de los tiempos de barbarie? ¿Cómo lo podríamos explicar? Lógicamente, por eso siempre han habido almas o espíritus más elevados que han llegado y nos han enseñado nuevos conocimientos. Si no, ¿cómo se explicaría, no? Nuevos conocimientos. Es como que vamos a un colegio y, lógicamente, tiene que haber un profesor que nos enseñe. Igual acá, tiene que haber, han tenido que haber y hay espíritus más elevados, superiores que han venido y nos han enseñado. Y eso se repite constantemente, por eso que siempre hay un progreso. Las almas de los tiempos civilizados son almas no creadas más perfectas, sino que se perfeccionaron ellas mismas con el tiempo. Antes se creía que los ángeles habían sido una creación muy aparte de Dios. Y no era así, pues, ¿no? Los ángeles vienen a ser las mismas almas que han ido evolucionando poco a poco hasta llegar a un grado de elevación. Y llegan a convertirse en ángeles puros o ángeles, ¿no? O espíritus puros o ángeles, como se conoce con la denominación, ¿no? Todo pues tiene un objetivo en la creación. Dios no hizo nada sin sentido. El problema de las muertes prematuras siempre ha sido un escollo para todas las doctrinas, excepto para la doctrina espírita, resolviéndolo de una manera racional y completa. ¿No? Cuando hablamos pues de muertes de niños o muertes así de un momento a otro, en accidentes, y a veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué? ¿No? Y esa pregunta es porque desconocemos muchas cosas, ¿no? Pero la doctrina espírita, a través de las enseñanzas de los espíritus superiores, nos han hecho entender muchas cosas, ¿no? Y es un aprendizaje constante, ¿no? Y para ir terminando, dentro de la pluralidad de las existencias hay un punto muy importante que se llama emigraciones e inmigraciones. Es una parte importantísima de la pluralidad de las existencias, ¿no? Emigraciones e inmigraciones de los espíritus. Diariamente hay emigraciones del mundo corporal al mundo espiritual. Y también hay inmigraciones del mundo espiritual al mundo corporal. Como les digo, es un ciclo, ¿verdad? Estamos en el mundo espiritual una época y luego venimos al mundo físico. Y luego del mundo físico desencarnamos y regresamos al mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual podemos estar en una ciudad espiritual, en una ciudad de reposo o casa de reposo, ¿no? Porque no hemos podido también estar en el umbral de acuerdo a nuestra evolución espiritual. Pero la justicia de Dios y la misericordia de Dios nos permite siempre volver para completar lo que no terminamos de hacer en una vida anterior. Pero todos, absolutamente todos, vamos a tener la oportunidad de evolucionar espiritualmente. Los desastres y los cataclismos debemos considerarlos como ocasiones de llegadas y partidas colectivas, como medios providenciales para renovar la población corporal de la Tierra y de fortalecerla con la introducción de nuevos elementos espirituales más depurados. Cuando hay un desastre, un terremoto, un maremoto, las pandemias, a veces, lógicamente, nos duele la partida de muchas personas y pensamos que es una injusticia y Dios nos enseña que no es así. Por eso nos explican los espíritus superiores que los desastres y los cataclismos debemos considerarlos como ocasiones de llegadas y partidas colectivas. Parten en forma masiva, muy pero al mismo tiempo vienen espíritus más evolucionados para darse ese progreso. Es notable, dice, que todas las grandes calamidades que diezman a las poblaciones sean seguidas siempre por una era de progreso en el orden físico, intelectual y moral.
es que tienen por objetivo operar una renovación en la población normal y activa de nuestro planeta. Es importante resaltar esto, ¿no? Es que tiene por objetivo operar una renovación en la población normal y activa de nuestro planeta, ¿no? Por eso debemos cambiar nuestra perspectiva y comprender que los desastres, terremotos, maremotos, pandemias, epidemias, no es una injusticia, no es que Dios nos mande un castigo, sino que es parte de la evolución de nuestro planeta. Y que eso conlleva a que vengan seres espirituales o espíritus más elevados que encarnan con nuevos conocimientos, ya sea morales, con valores, ¿no?, morales, espirituales, y eso va a dar lugar pues al desarrollo de nuestro planeta, ¿no? Como le digo una vez más, nuestro planeta de expiación está en un proceso a convertirse en un planeta de regeneración. Y todos estos cambios que están habiendo forman parte de esta gran transformación, ¿no? Esta transfusión se da entre la población encarnada y la desencarnada. De un mismo mundo se opera igualmente entre los otros mundos, sea individualmente o por masas en circunstancias especiales. Hay pues emigraciones e inmigraciones colectivas de un mundo a otro. Así, nuevas razas de espíritus se mezclan con las existentes, formando nuevas razas de hombres. Entonces, como vemos, este proceso de emigraciones y de inmigraciones no solamente se da aquí en nuestro planeta Tierra, se da en muchos mundos, porque todo esto obedece a designios divinos, a planes ya establecidos por Dios, ¿no?, y por los espíritus superiores. O sea, nuestro planeta no va a estar pues sin sufrir ningún cambio. Tenemos que experimentar un cambio, porque estamos cambiando ya a un planeta de regeneración. Y ver nuestra perspectiva de otra manera, ¿no? Comprender que todos estos cambios, los cataclismos, las epidemias, las pandemias, en donde se van muchas personas, muchos seres queridos, pero todo obedece a un plan divino. Quizás ahora no lo podamos entender, pero de eso se trata, ¿no? De poder conocer estos conocimientos espirituales que nos permita abrir la mente y ver de otra forma, ¿no?, la perspectiva de cómo se está evolucionando, cómo está evolucionando nuestro planeta, de la misma manera como ya han evolucionado otros mundos y que les ha permitido llegar pues a planos más elevados. Y de eso se trata, que nuestro planeta también se supere, ¿no?, espiritualmente y también físicamente. Todo eso es la gran evolución de Dios, ¿no? Y todo esto va a permitir a la formación de nuevas razas de hombres, ¿no?, nuevos pueblos que van a permitir pues un mejor desarrollo espiritual, ¿no?, dentro de los designios divinos de Dios. Bueno, en eso ha consistido la pluralidad de la existencia. Espero que les haya gustado el tema. Y muchas gracias. Muchas gracias. No, solamente creo que estaba escuchando atentamente a Alejandro y yo me atrevería a decir que coincide con la visión misionera y algo de ecológica que tenemos ahorita también nosotros los misioneros, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia está pasando en una etapa también, por ejemplo, que está haciendo muchas
renovación de sí cambios, ¿no? Inclusive las últimas declaraciones del Papa han causado mucha polémica, cosa que nadie... ¿Ya? Pero está coincidiendo todas estas cosas con el tema de la pandemia. Cuando comenzó esta pandemia, creo que con Anacel lo hablamos también con Chibi, estamos en una época de renovación, ¿no? Y renovación no solamente, digamos así, de la especie humana, de la vida corporal, y ahí se aplicaría también la ley del progreso, porque en la parte espiritual, sino estamos en una renovación a todo nivel. Mientras que dure esta pandemia, a todo nivel, ¿no? Y ahí inclusive se aplica de alguna forma lo que justo la semana pasada Evita me decía, ¿no? Nos dijo, yo sé cuando hacemos un canda y por las personas que se han ido y todo lo demás, y por las personas que posiblemente están en un hospital. Pero, y yo creo que, sin más no me recuerdo, mencioné una frase que lo estamos usando muchos misioneros en estos tiempos, que se llama, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿no? ¿Ya? Y están haciendo escoger justamente, es como una depuración, como decía Alejandro, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para renovar, ¿no? ¿Ya? Porque generalmente cuando pasan estas cosas, y ahora más que estamos en un proceso de que no puede haber una despedida, no puede haber nada, simplemente sabes que encarnas y de frente te entierran, te incineran lo que tengan que hacer, y todo el mundo lo único que escucha decía todos por todo lado dice, ay, siempre se van los buenos primero, ¿no? Los buenos son los que se van, dicen, ¿no? ¿Ya? Pero no es precisamente así, ¿no? O sea, y prueba de eso es que no solamente a nivel corporal, y te escuché una parte que dijiste también, primero hemos estado en el fondo, digamos, de la tierra, hemos estado en los minerales, hemos pasado una vida vegetal, después una vida corporal, y es cierto, y la renovación, y esta pandemia, la renovación, es como que, ¿sabes qué? El planeta se está renovando, se está curando a sí mismo, y nos estamos depurando todos, pero también estamos pasando por diversas etapas. Si retrocedemos al principio de la pandemia, la cuarentena, que todos teníamos que estar escondidos en casa, guardados en casa, cómo el planeta y la vegetación ya avanzó bastante. Ya había inclusive, yo en todos mis años de vida no sabía que, por ejemplo, para la Costa Verde habían delfines, ¿no? ¿Y por qué? Porque hemos ido invadiendo su hábitat, ¿no? Ya el medio ambiente en Lima se purificó un montón, desapareció casi todo eso. La capa de ozono, ya, también se cerró el hueco de la capa de ozono. Se podía freír aire más puro, ¿no? Ya. Y en ese proceso, así como se ha renovado, digamos, la vegetación, las cosas materiales, las vías materiales, porque al final, entendí muy bien lo que dijo Alejandro, en esta vida corporal somos materia nada más. Pero también tenemos aparte de eso una vida espiritual, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasó? En parte de esa renovación, ¿ya? También somos, digamos, la especie humana, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos están partiendo, otros todavía estamos quedando para seguir en el camino, ¿ya? Tal vez también se da un progreso espiritual, ¿no? Hay un progreso espiritual de todo esto. Por eso yo siempre digo, ¿no? O sea, cuando doy las charlas de los misioneros, siempre digo, si después de esto alguien no ha aprendido algo, ¿sabes qué? No pertenece a esta vida, no pertenece a este planeta, es lo que siempre termino diciendo yo. Porque esto a todos nos tiene que enseñar algo, a todos, ¿no? Yo, o sea, me ha gustado mucho, mucho, mucho el tema y mucho la charla de Alejandro. Me parece que encaja muy bien para estos tiempos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Joseph. ¿Alguien más desea hacer algún comentario o alguna pregunta para Alejandro? Okay. Bueno, creo que nadie va a hacer más ninguna intervención. Agradecerle a Alejandra por la charla tan interesante sobre la pluralidad de las existencias y bueno, y a todos que nos lleve a reflexión este tema, porque se trata, al fin y al cabo, de la evolución individual de cada uno. Y sabiendo ya toda esta información que Alejandro nos ha brindado, pues tomemos en cuenta que no solamente se trata de evolucionar material y científicamente, sino
que más que nada evolucionar espiritualmente. Todo tiene que ser dado en una dosis eh, igual, paralela, para que podamos tener un equilibrio mejor y podamos desempeñarnos bien en nuestra existencia, ¿no? En la actual existencia donde nos toque. Siempre tenemos que estar bastante equilibrados. Pero de lo que se trata realmente es de no solamente cumplir pruebas y expiaciones, sino que de evolucionar el poder no solamente pagar nuestros débitos o aprender algo más, sino el de evolucionar de manera general. ¿Para qué? Para que con la finalidad de que avancemos, como dice Alejandro, nos habla de los mundos superiores, de los otros mundos, ¿no? La pluralidad de los mundos. Entonces, a medida que vamos evolucionando como espíritus, vamos ingresando a nuevos mundos, adquiriendo conocimientos mucho mejores que los que podamos tener en este planeta que está en proceso de regeneración. Y bueno, de eso se trata la reencarnación. Para eso es la oportunidad de la reencarnación, para que podamos evolucionar a través de lapidar nuestros defectos y nuestras virtudes, perdón, de lapidar nuestras virtudes y retirar los defectos que son lo que no nos permiten. A veces nos quedamos paraditos y venimos a la tierra muchísimas veces, ¿no? Venimos a la tierra muchas veces porque como decimos siempre a veces bromeando, repetimos de año, ¿no? No pasamos de año. Entonces venimos nuevamente. Entonces, a prestar bastante atención, reflexionar bastante sobre el tema que ha estado bien interesante. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, pasamos a lo siguiente.